radiononguén.net. Ahí nos pueden sintonizar las 24 horas y ahí está nuestra página web con el contenido de toda la programación. Nos pueden descargar también en sus celulares, en su App Store, nos buscan como Radio Nonguén y ahí tienen la radio en su celular y por supuesto en video, ¿cierto? Y en audio a través de Facebook Live, estamos en vivo, nos buscan como Radio Nonguén en Facebook. Y este, por supuesto, como todos los miércoles, es el programa Primera Actualidad. Estamos en vivo, nos acompaña como todos los miércoles nuestros conductores estables, Jorge Pozo y Julio Muñoz, con quien un poco tratamos de traducir y comentar la actualidad con mira, ¿cierto?, a al próximo plebiscito, ¿cierto?, muy trascendente para nuestro país, con miras, por supuesto, al apruebo. Y hoy día, y como todos los miércoles, tenemos un gran invitado con quien vamos a comentar la realidad y un tema muy interesante, muy particular, pero de gran relevancia, porque quién de los auditores o de las personas que nos ven, ¿cierto?, por imagen en Facebook Live, consumen o son usuarios de algún producto o servicio respectivamente. La Constitución ampara ciertos derechos que tenemos nosotros los usuarios respecto de los bienes y servicios que consumimos o usamos. Los precios son justos, son injustos, ¿quién regula esto? Alguna vez en el pasado fuimos testigos a través de la prensa, ¿cierto?, de cuánto o no el Tribunal Constitucional declaraba admisible o no cierta reforma legal para fortalecer, por ejemplo, las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor del SERNAC, y para eso, ¿quién mejor que nos puede hablar y orientar de estos temas y por supuesto dar su visión respecto de qué tanto influyen estos derechos en la eventual próxima nueva Constitución? Hernán Calderón, presidente de CONADECUS, quien viajó raudamente, tenemos entendido, desde Santiago, llegó a su domicilio y en 30 segundos se conectó con nosotros, así que aprovechamos de agradecer a Hernán también por ese sacrificio e importancia que le ha dado a nuestro programa acá desde Concepción. Bienvenido, Hernán, a Radio Nonguén y gracias por darte este importante tiempo de acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias, Mauricio, por la invitación, la Radio Nonguén también, a ustedes, yo creo que y a todos, y al panel también que está por haberme invitado. Yo les agradezco mucho. Un saludo a los penquistas. Bien, pues acá se consume harto también, no mucho en estos días porque estamos todavía en plena cuarentena, pero cuando las cosas retomen las normalidades que deben suceder, nos vamos a volver a preguntar de nuevo y quizás a conversar en nuestro grupo de amigos y del trabajo, con la familia, ¿cierto? Temas tan quizás comunes y silvestres, pero que son de gran relevancia y que incluso en otros países, como comentábamos un poco antes de iniciar el programa, por ejemplo, los usos, ¿cierto?, y la calidad del internet con la que estamos operando nosotros en este instante, con los que sus hijos han asistido a las clases virtuales, con las que muchos de ustedes, ciudadanos, han realizado teletrabajo de sus hogares y muchas veces no es el de las mejores. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy práctico de la calidad de los servicios y que tanto la Constitución, por ejemplo, debe garantizar, porque en términos contractuales uno está pagando por un buen servicio, no paga por uno malo. Por lo tanto, esto y muchos temas más vamos a comentar el día de hoy, y también quizá a dar comentarios a algunos casos emblemáticos legales a propósito. Para los auditores que desconocen esto, Hernán Calderón lideró a través de CONADECUS, ¿cierto?, la gran demanda que se hizo respecto de la colusión del papel higiénico, las famosas 7 lucas del confort, entre otros hitos, por supuesto siempre en defensa de los consumidores. Así que dejo abierta la mesa para conversar con Jorge y Julio, pero antes de esto me gustaría preguntarle a Hernán cuál es su visión ya a pocos días del próximo plebiscito. ¿Cómo son los aires allá en Santiago? ¿Hay ambiente de participación y desde el punto de vista del accionar social que tienes tú, Hernán, en CONADECUS, cuál es la vital importancia de invitar, por ejemplo, hoy día a la ciudadanía a que se presente a votar en ese plebiscito? Mira, hay mucho entusiasmo en las calles. Recién en mi llegada a mi comuna, yo vivo en Maipú, habían banderazos en las calles, hay muchos autos que ya andan con la escritura del apruebo,
hay mucho interés en las personas, por lo tanto se ve un ambiente muy propicio para que la ciudadanía se pronuncie y este sea probablemente un hito histórico que vamos a realizar los chilenos el día 25. Por lo tanto, si bien no hay que tener aires triunfalistas, pero yo creo que va a ser una respuesta contundente de los ciudadanos en este plebiscito tan relevante para la historia y para los próximos 30, 40 años que tenemos por delante. Y nosotros desde Conadecus también estamos, muchas personas lo habrán visto, yo salgo en la franja por el apruebo, estoy por una convención constitucional, ¿no? No por una convención mixta, pero también tiene que ver con los principios que nosotros hemos desarrollado durante años con respecto a la protección de los consumidores y los usuarios. ¿Y por qué nosotros, nuestro interés que la protección, los derechos de los consumidores sean derechos constitucionales? Porque muchos se podrán preguntar. Porque en nuestro país, ¿sí?, somos prácticamente uno de los pocos países junto con Uruguay en Latinoamérica que no está como un derecho constitucional el derecho de los consumidores. La gran mayoría de los países latinos, solamente Chile y Uruguay no los tienen, ¿no? Pero ¿cuál es la real importancia que tiene que estén en la Constitución y que sean derechos constitucionales? En primer lugar, porque ahí nuestros amigos que te acompañan, Mauricio, hay abogados, ellos a lo mejor van a entender mejor lo que yo voy a expresar. La ley del consumidor en Chile es una ley de segunda jerarquía, es una ley supletoria. La ley dice específicamente que la ley del consumidor es supletoria en todo lo que no considere las leyes especiales. Y Chile está regido por puras leyes especiales. Porque las principales actividades económicas tienen leyes especiales que la regulan. Y solamente en lo que no considere esa ley se puede aplicar la ley del consumidor. Por lo tanto, es una ley de segunda jerarquía. Y para hacerlo más demostrativo, existe ley de gas, ley eléctrica, ley de ISAPRE, ley de AFP, ley de banco, y puedo terminar, no sé hasta dónde puedo llegar, pero todo tiene ley especial. En consecuencia, cuando tú, en telecomunicaciones también hay una ley especial. La ley del consumidor, Mauricio, en la última modificación que tuvo, se incorporó de que en caso de suspensión de un servicio, injustificadamente, el proveedor del servicio tiene que compensar al usuario en 10 veces el servicio no prestado. Pues, ya que hemos hablado algunas cosas de telecomunicación, la ley de telecomunicaciones tiene establecido que en caso de corte injustificado de la prestación del servicio, la compensación es 3 veces. Por lo tanto, está establecida en la ley especial, no se aplica la ley del consumidor. En el ámbito eléctrico, la ecuación que se hace para determinar esto es 4 veces. Tampoco se aplica la ley del consumidor. Pero hay otras leyes más restrictivas todavía, como la ley de ISAPRE, en que hemos dado tremendas batallas explicándole a los tribunales de que se debe aplicar la ley del consumidor y sistemáticamente nos rechazan. En la ley de gas, las leyes se hicieron muy bien hechas, a la medida y como traje a la medida de los proveedores de esos servicios. En consecuencia, si nosotros incorporáramos la ley de los derechos de los consumidores como derechos constitucionales, pasamos a tener una jerarquía
y tendríamos que hacer las rectificaciones en la ley para ser consecuente con lo que nos está el principio que quede establecido en la Constitución. Por lo tanto, es fundamental para poder proteger de mejor manera a las personas, tanto consumidores como usuarios, que los derechos de los consumidores sean derechos constitucionales. Eso es un poquito para explicar por qué. Nos queda más o menos claro y como comentábamos al inicio, Jorge, ¿cierto? Bueno, muchas de las causas en pro de los derechos que ha liderado Hernán a través de CONADECU u otras organizaciones terminan en tribunales a falta de, por ejemplo. Jorge. A ver, yo pienso que lo que acaba de decir Hernán es realmente un punto clave en este tema. Todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo el día de hoy, ¿no es cierto?, han sufrido en mayor medida o en mayor medida el efecto, en realidad, ¿no es cierto?, de este problema. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el modelo económico chileno, y que por favor ya ni siquiera el modelo económico, porque es el modelo sociocultural chileno, que está regido por el mercado, es decir, aquí hay mercado para todo, o sea, todo lo convirtieron, ¿no es cierto?, en un producto, todo, pero absolutamente todo. Ustedes, por favor, los auditores, miren, dense vuelta dentro de su casa y empiecen a mirar lo que hacen en el día y se van a descubrir que está todo convertido en producto, o sea, hay mercado para todo. Y este mercado para todo, bueno, se convirtió en la forma de vida de los chilenos, y el mercado para todo regula incluso el proceso cultural nuestro en este minuto. Y si nosotros tenemos mercado para todo, implica que en el mercado hay ofertas y hay demandas, y hay productores y hay consumidores. Y si nosotros tenemos mercado para todo, pero ese mercado para todo no tiene la regulación que permita una simetría, ¿no es cierto?, entre los productores o los vendedores y el consumidor, bueno, se da lo que nos ocurre a nosotros en el país. En realidad, la verdad es que donde nos demos vuelta, servicios, hasta los productos básicos que compramos en minuto dado, ¿no es cierto?, o de calidad, precios, una pila de cosas más, o por unos servicios por el servicio. Lo comentaba Hernán recién, ¿no es cierto? Oye, y lo estamos viviendo todos en este minuto. Internet, un desastre. Lo conversábamos en off y Hernán nos daba una explicación respecto, ¿no es cierto?, eso, que sería súper bueno retomarla, Hernán, en un minuto. Y termino con esto, En este gran mercado, ¿no es cierto?, que en nuestro país, la única forma que tenemos de poder regular, digamos, esto, es que efectivamente lo tengamos sometido a amarres, ¿ya?, dentro de este gran negocio, ¿ya?, de regulación, en el fondo, que es la Constitución, y que debiéramos tenerlo en esa posición. De otra forma, vamos a ser abusados de forma constante en este tipo de cuestiones. La verdad es que antes de que partiéramos con el programa, Hernán nos comentaba, porque le indicábamos la defensa que se había hecho respecto a colusiones en el país, y él nos dijo, en realidad, esa es una de montones. Sería súper interesante, Hernán, que muy brevemente nos pudieras contar qué volumen de actividad tienen ustedes respecto a ese tipo de situaciones. Mira, introducir un poquito el tema. La ley del consumidor se aprobó en el año 1997 y fue una ley bastante tibia, sin muchas herramientas. La gran reforma de la ley del consumidor vino el año 2004, cuando la modificación hace que se incluya lo que en Estados Unidos es la class action, y en Chile le llamamos demanda colectiva, pero es un poco símil a la norteamericana, que es lo que hace que un poco, en algunos casos se llama también con el mismo nombre gringo, digamos.
Pero ¿cuál es los otros cambios que hubieron? Se les dio legitimidad activa al CERNAC y a las asociaciones de consumidores para que fueran legitimados activos para iniciar las demandas y representar a todos los consumidores afectados por un mismo hecho. Entonces, ese fue uno de los hechos más relevantes que ha tenido el proceso de la ley del consumidor. La ley del consumidor fue aprobada en el año 2004, pues en septiembre entra en vigencia las modificaciones a la ley, y Conadecus en noviembre hace la primera demanda colectiva que se hacía en Chile. No la hizo CERNAC, la hizo Conadecus. Y bueno, para sorpresa, ¿contra quién fue? Contra Banco Estado. Efectivamente, nosotros demandamos a Banco Estado. El primer demandado en Chile por una demanda colectiva fue Banco Estado. No fue un banco privado, fue el Banco del Estado. ¿Por qué? Porque Banco Estado unilateralmente había empezado a cobrar comisiones por mantenimiento a las cuentas de ahorro a la vista. La antigua libreta de ahorro a la vista que tenía años, y justamente esa nueva gestión del banco, donde estaba don Jaime Esteves y otros personajes más, ¿no?, fueron los que idearon que había que cobrarle mantención. Y nosotros los demandamos. 9 años estuvimos litigando con Banco Estado. Todas las maniobras dilatorias y las malas prácticas ahí en todo. Finalmente logramos que se le compensara y en los tribunales fueron dándonos la razón uno a uno. Pero al final Banco Estado tuvo que devolver todo lo que había cobrado por comisiones durante los 9 años, porque siguió cobrándolo. O fueron extinguiéndose las libretas, porque se les descontaba. Bueno, esa es una demanda histórica. Esa es la más histórica de nuestras demandas. Si tú ves los libros de derecho de consumo, esta es la demanda que sale como caso de estudio. Posteriormente tuvimos otras. Por ejemplo, el caso Cencosud. La demanda contra Cencosud por el cambio unilateral de las comisiones de mantención. Bueno, también fue producto, ahí fuimos con ADECU junto con CERNAC en ese tiempo. ¿Y qué es lo que hacía el cambio unilateral del monto de la comisión? O sea, se estableció un principio que lo avaló la superintendencia de banco a través de una circular, la famosa circular 17, donde dijo que el silencio era aceptación. Que cuando la empresa te enviaba que te iba a subir la comisión, si tú no decías nada, subió, usted la aceptó. Bueno, eso es lo que tenemos hoy día. O sea, los reguladores han estado siempre al lado de los proveedores y no de los consumidores. Posteriormente, te digo, iniciamos otro tipo de demandas contra distintos bancos, contra empresas eléctricas, todo. Pero nosotros, probablemente en el año 2010 de haber sido, sí, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, hay otro hecho notable y histórico para las asociaciones de consumidores y para el país. Conadecus fue el que se opuso e hizo una consulta por la fusión de LAN y TAM. Y el tribunal acoge la consulta y suspende la fusión hasta que se cumplan condiciones y mitigaciones para poder permitirles la fusión. Si bien los consumidores en este caso no recibieron compensación, sí recibieron una compensación, la competencia. El hecho de que haya surgido una competencia en las líneas aéreas
y hubieran ingresado al país a competir otras líneas aéreas, porque uno de los principios que nosotros dijimos era que había que ser una apertura unilateral de cielos sin reciprocidad, porque hasta ese momento la apertura de los cielos chilenos permitía que las líneas aéreas ingresaran, pero el país de origen tenía que hacer lo mismo. Y nosotros le dijimos, no hay que ponerle condiciones, que entren, que compitan. Bueno, eso permitió que llegáramos a los precios que llegáramos antes de la pandemia, al precio que tenían los pasajes, la competencia. Bueno, eso fue lo que favoreció de que entraran millones de personas a ser ya pasajeros habituales de las líneas aéreas. Pero también hicimos otra, emblemática, luchas, pero digamos, históricas. Fuimos los que nos opusimos y que acusamos a las empresas de telecomunicaciones de acaparamiento de espectro, porque habían resoluciones de la Corte Suprema que limitaban la cantidad de espectro. Bueno, nosotros les dijimos, estos señores están acaparando el espectro, si lo tienen acaparado, lo tienen ahí, pero no invierten, lo tienen guardado para el futuro. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué fue hecho? Un tremendo triunfo. La Corte Suprema ratifica lo que nosotros sosteníamos y los obliga a devolver el parte de espectro. O sea, ¿y cuál era el motivo que decíamos nosotros? ¿Por qué cuando se licita una banda como por ejemplo la 700 se licitan 3 bloques? O sea, tú estás asumiendo que en este país van a haber siempre 3 operadores y no pueden haber 4, no pueden haber 5. Bueno, eso es la economía de mercado nomás. Si la economía de mercado es una economía que tiene el principio de la competencia. Bueno, eso también lo hicimos. Con la industria del gas, también lo hicimos. Hoy día mismo le quedan algunos meses a las empresas de gas para que tengan que hacer una desinversión, vender toda la propiedad que tienen en el puerto de Mejillones y de la empresa Gasmar. Para información, para que la gente entienda, Gasmar tiene un rol clave. Gasmar es la planta de gasificación de gas de petróleo, los balones de gas. Ese es el gran gasificador, y eso es parte de una misma propiedad que tiene una integración vertical que uno cuando uno le explica a la gente no puede creerlo, porque son los dueños del puerto, son los dueños de la gasificadora, son dueños de los gasoductos, son dueños de las redes locales cuando son gas de red. Bueno, pero además los mismos dueños son los competidores entre ellos. O sea, está propietario. O sea, en el fondo este es como un túnel, donde voy pasando con el túnel me encuentro con el mismo, no salgo nunca de donde mismo. Porque los dueños de Metrogas en Santiago son Copec, Gas. Bueno, pero esos son los que venden gas natural, porque también son parte de la propiedad del terminal Quintero, el terminal de gasificación de gas natural. Pero cuando yo me voy, digo, bueno, yo no le voy a comprar a este señor a Metrogas porque están integrados, voy a comprar balones de gas. ¿Y con quién me encuentro? Abastible, Gasco, Lipigas. Lipigas también es parte de la propiedad. Bueno, ¿y Abastible de quién es? De Copec, es lo mismo, llegué a donde mismo. Entonces, estos señores además, Copec es el mayor, no tengo alternativa de otro tipo de energía para poder tener en mi casa. Si quiero cocinar con parafina, termino con Copec, que tiene el 65% del mercado. O si quiero cocinar con electricidad, bueno, ¿de quién es Gasco? CGE, es lo mismo, llegamos donde mismo. Entonces, uno llega hasta la leña, porque al final Angeline tiene los bosques, tiene toda la industria. Entonces, esos son los problemas que nosotros atacamos. Porque si queremos
para los adoradores de Milton Friedman, el mercado tiene que ser competitivo. Pero en Chile no es competitivo, porque aquí es un mercado de oligopolio. Exactamente. O monopolio, o duopolio a veces. Pero, mira, para graficarlo, en Chile, nosotros los bautizamos, existen los 3 chanchitos, porque en casi todas las actividades hay 3. El club de los 3 chanchitos. Siempre hay 3. No hay más. Y los Tú chanchitos. te vas a la porque en las farmacias, ¿cuántos son los que dominan el 90% del mercado? Los supermercados, hay 3 que dominan el mercado. Si el otro, el tercero, el cuarto, no vale la pena. Te vas a la distribución de combustible, te encuentras con 3 otra vez. O sea, siempre te vas a los distribuidores de la carne de pollo. Los 3 son los que se coludean. ¿Por qué? Porque controlan el 99% del mercado. Pues. Bueno, esa es la realidad de nuestro país. Y por eso nosotros como Conadecos, una de las áreas que hemos tenido relevante es ir a pelearles allá, en su propio Tribunal de Libre Competencia, que ahí es. Esa es parte de lo que nosotros también hemos hecho. Bueno, y después hemos hecho la demanda por la colusión de los productores de pollo, la demanda por los abusos de la ANA en contra de los pasajeros, que no han podido recuperar lo que pagaron por los pasajes, los vuelos suspendidos. Tenemos una también contra los supermercados por las colusiones de la carne fresca de pollo. Un sinnúmero. En Valdivia hicimos una demanda contra Cencosur por haber instalado un supermercado cuando tenía prohibición de hacerlo. No cumplió lo que había ordenado el tribunal. Bueno, todo eso lo tenemos ahí. Eso son parte de lo que hacemos nosotros. Y demanda, bueno, eso contra bancos. Ahora tenemos una que va a salir prontamente, donde hay una con un fallo favorable nuestro, donde va a haber una compensación con una cantidad, no es una cantidad mayor, pero son digamos, clientes bancarios, clientes de cuentas corrientes. Entonces, siempre estamos atentos a eso, para poder contar un poquito de historia. A propósito del ejemplo de los 3 chanchitos, y más encima los chanchitos siguen siendo más gordos cada vez más. Sí, tú mencionaste una situación y antes de darle la palabra a Julio Muñoz, que no había ahí. Y por qué este tema del consumo y los usuarios tiene que estar establecido en la Constitución, ¿cierto? A propósito del ciclo económico que mencionaste, que en el fondo las empresas y los conglomerados, etcétera, proveen de ciertos bienes y servicios. Por lo tanto, tú mencionaste en uno de los pasajes de que pareciera que el aparato en general tiende a proteger al proveedor y no al que consume. Bueno, la economía circular desde el punto de vista del liberalismo, incluso en los países desarrollados, se comprende al revés, es decir, los consumidores ponen las condiciones porque son los que mantienen el flujo económico andando, en otras maneras. Por lo tanto, los proveedores de productos y servicios dependen de los consumidores y no viceversa. Y esa es un poco la concepción que incluso los países más liberales, entre comillas, tienen de cómo funciona esta economía del compra y la venta. Entonces acá pareciera que no funciona así, o sea, poco menos que se nos hace un favor al disponer de bienes de consumo, ¿cierto? Y qué bueno que nos venden, y en ese ejercicio también tenemos que aceptar las condiciones de ellos. O sea, los países desarrollados eso no existe o es impensado a propósito de toda una serie de conceptos que mencionaste en la escuela de Chicago, etc. Julio, tú querías ahí hacer unas consultas. Sí, le doy saludo a todos los auditores de Radio Longuén en esta linda tarde primaveral en Concepción. Pero hay un símil que es copia de los 3 chanchitos, antes de comenzar con esto, que es la empresa tabacalera en Estados Unidos, que eran los 7 enanos, que era lo que controlaban la empresa, histórico eso también. Bueno, yo quería decir... Chile, sí, Chile no, claro. Monopolio, en Chile sí, monopolio. Claro, y pensemos en el caso del retail también, está claramente los 3. Entonces, hay muchos ejemplos. Yo le quería solamente señalar a nuestros auditores la importancia del invitado que tenemos hoy día. O sea, yo se lo decía antes a él, fuera de que empezáramos, Hernán Calderón es un símbolo
de la lucha contra los abusos que se han cometido durante décadas contra los consumidores y usuarios. Y claro, lo hemos visto la última semana en la franja del apruebo por una nueva convención constitucional. Es un hombre que ha luchado permanentemente contra los abusos. ¿Y por qué lo señalo? Porque es importante que entendamos por qué él está acá. Mire, una de las causas, cuando nosotros hemos estudiado, en el fondo, por qué estamos en este proceso constituyente, nosotros en definitiva, hay algo que explota, que revienta el 18 de octubre y que va a generar este proceso en el que hoy día estamos involucrados. Pero ¿cuáles son esas causas que algunos no quisieron ver? Esas señales. Por ejemplo, la marcha de los pingüinos del 2006, de los universitarios del 2011, la marcha de la NOMA AFP, pero también hay otros hechos que no se han querido ver, que es como la abstención electoral, pero también las colusiones. Por un lado, la corrupción en las instituciones públicas, Paco Gate, Milko Gate, etcétera, pero las colusiones, que nosotros así a grandes rasgos conocemos 3 o 4, pero son más de 16 y que son flagrantes, son una burla al Estado, a la ciudadanía. Entonces es muy importante el invitado que nosotros tenemos hoy día, es venir a aprender en realidad. Escuchar a Hernán. Pero yo quería colaborar un poco en esta reflexión con lo que decía Jorge. Es más allá de que hoy día todo sea producto. Es mucho más allá de que todo hoy día sea producto. Porque nosotros estamos en una lógica de mercado. Si el problema no es que no exista mercado, el problema es que el mercado domine la política. Si la forma de solucionar los problemas colectivos es la política, entonces el mercado puede existir, pero no con las lógicas chilenas, con las lógicas de competencia y de transparencia, que es otra cosa. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque fíjense que cuando sale la colusión, las consecuencias de la colusión del papel TICIC y claramente contra CMPC, esto le significó un castigo internacional ético al señor Mate Larraín. Tuvo que salir de la presidencia de uno de los centros de estudios públicos más grandes de Latinoamérica, liberales, que es el CEP, porque es una vergüenza, porque no puedes estar engañando a tus competidores. Eso por un lado. Pero el problema que existe en Chile es otro. No es que todo sea producto, porque eso es así. No, es que el ser humano se convierta, deje de ser sujeto y se convierte en un objeto. Entonces, nosotros podemos tener descripciones del ser humano, defensa del ser humano en la Constitución, pero esas no son válidas, ya no se respetan en la realidad. Entonces, porque ¿qué es en definitiva un usuario? ¿Qué es un consumidor? Un ser humano. ¿Ya? Y está en la Constitución, pero en una Constitución absolutamente liberal y económica. Entonces el ser humano pasa de ser sujeto a un objeto. Y ejemplo de esto, me está acordando de estas situaciones que llegaron a la Corte Suprema, son interesantes, el caso de las de no tener efecto alguno las cláusulas abusivas, ¿ya? En los contratos de adhesión, que es la lucha de ustedes. Bueno, yo ese caso estudié y también conocí a uno de los abogados integrantes de la Corte Suprema, que era Barahona. Y Barahona, que era abogado de Derecho Civil de la Chile, y hoy día abogado... Jorge Barahona. Jorge Barahona, y que fue profesor. Sí, lo conozco también. Y yo tuve algunas conferencias con él en algún momento en Puerto Montt, recuerdo. Y Jorge Barahona le tocó ser abogado integrante de la Corte Suprema en este caso. Y resulta que él dijo, porque la alegación de las grandes empresas era que en definitiva había prescrito. O sea, se aplicaban lógicas privadas del Código Civil. O sea, pasaron 10 años. Señor, si a usted se le cobró después de 10 años, aunque haya sido abusivo, perdió. Entonces él decía, esto dice, el tema era que decía que no tiene efecto alguno. Pero él, aún así, decía, esto es un problema del legislador. O sea, esto no debe existir, pero es un problema del legislador que no ha resuelto esta situación. Y yo le decía que no. Porque usted no puede olvidar que el consumidor es un ser humano. Por lo tanto, si no tiene efecto... esta cláusula no tiene efecto, pasa el tiempo que pase, y aunque no haya norma, tiene que aplicar lo que beneficia al ser humano, al consumidor y al ser humano. Por lo tanto, esto significaría que podrían pasar 20 o 30 años, y igual existe la acción para recurrir contra estos abusos. Entonces, la lógica hoy día está en eso, en cómo nosotros ya le decimos a los controladores o a los que manejan el mercado en Chile, que el ciudadano es muy importante en la lógica de funcionamiento del mercado, pero no es un objeto, es un sujeto. Por eso es tan importante esta discusión del usuario y del consumidor a rango constitucional. Y es cierto, en Latinoamérica Chile es uno de los ausentes en este debate. Exactamente.
exactamente. Yo creo que la reflexión que estaba haciendo y lo que nos comentaba Julio, no, interesante. Yo conozco a Jorge Barahona. Él ha sido redactor de muchos fallos del derecho al consumo, entonces tiene una experiencia única. A mí me ha tocado estar en algunos seminarios también con él. Yo no soy abogado, entonces es bien extraño que yo muchas veces siempre hago presente, miren, yo no soy abogado, entonces esto es un poco la práctica y mi óptica es del mundo ciudadano. Lógicamente que uno tiene que ir aprendiendo, pero lo que decía Julio justamente con respecto a las cláusulas abusivas. Bueno, hay un antes y un después. Por eso a veces son más importantes los fallos que las compensaciones. El fallo de contra Cencosud marcó un hito. Es más, hay un hecho ahí que uno debiera relatarlo, para que la gente lo conozca. Cuando se presenta la demanda, febrero del 2015, a ver, sí, febrero del 2015, se presenta la demanda contra Cencosud por el aumento unilateral de las comisiones de mantención de las tarjetas Jumbo Más. Así era. Curiosamente, en abril emite una circular la Superintendencia de Bancos, donde sostiene de que el silencio del consumidor es aceptación, o el uso de la tarjeta también era aceptación. Si yo usaba la tarjeta y significaba que yo con solamente hacer una transacción, yo había aceptado el alza unilateral de la comisión. Y que el alza de la comisión no era menor, era cerca de un 115%, porque pasó de 4.50 a 9.90. Estábamos hablando de ese tipo de comisiones en esos años. Pues bien, después de 7 años de litigación, la Corte Suprema falla y justamente dice que esas son cláusulas abusivas y por lo tanto no tienen ningún efecto. ¿Y cuál es el efecto que produce esto? Que la Superintendencia de Banco tiene que derogar la circular 17. O sea, hubo un todo, y después viene otra discusión, que era que los contratos tenían que adecuarse y algunos como Cencosud creó una chiquiñuela, eliminó la tarjeta Jumbo Más y le metió otra tarjeta, pero en esta venía determinada la forma como aumentaba la comisión, porque en las otras no está establecido. O sea, siempre la trampa. Un poco lo que nosotros nos pasaba con Banco Estado, que cuando nosotros hicimos la demanda y como la ley del consumidor consideraba hasta antes de esta modificación, decía claramente de que todas las acciones prescribían a los 6 meses. Y por lo tanto, Banco Estado alegaba de que estaba prescrito y por lo tanto no podía hacerse la demanda colectiva. Pero nosotros sosteníamos de que no había prescripción porque esto la infracción era todos los meses, pues si tú cada vez que aplicabas la comisión, estabas actualizando justamente la infracción, por lo tanto la prescripción no corría. Y esa tesis la cogió, digamos, el tribunal y con eso se sancionó. Es más, trasladó más allá de lo que nosotros mismos sosteníamos. Nosotros teníamos una fecha y el tribunal la tomó desde el principio. O sea, fue más larga todavía. Y que ahí se produjeron, bueno, ahí los abogados saben, había un tema de lo que llaman ultrapetita, que un tema legal que los abogados saben muy bien, y que es que cuando hay fallos, el tribunal no puede dar más de lo que solicita el demandante. Sí, dar más de lo que se pide. Exacto. Y teníamos esa situación porque el tribunal falló y dio más de lo que nosotros habíamos pedido. Bueno, pero son cosas que pasan, ¿eh? Yo te digo, es muy interesante ir revisando todas estas cosas. Bueno,
uno, sin ser abogado, al final tú tienes que interiorizarte y empezar a saber estos términos que no están en el vocabulario de uno habitualmente. Yo no soy del mundo de las leyes ni abogado, yo soy constructor civil, soy de otro mundo, ¿no? Pero igual, uno va a aprender. Pero como te digo, ahí hay muchas cosas de que han ido creando precedentes. Esto de la legitimación activa fue una tremenda discusión, por ejemplo, cuando nosotros nos hacíamos parte en el Tribunal de Libre Competencia y las empresas inmediatamente alegaban que una asociación de consumidores no tenía legitimación para alegar en esos tribunales. Pues la Corte Suprema sí nos dijo que sí, pues. Siempre alegamos, incluso el propio Tribunal de Libre Competencia nos decía que no teníamos legitimación. Esta ha sido una pelea no solamente con los proveedores, sino que con el propio Tribunal de Libre Competencia, al cual nosotros en todas las ocasiones que el tribunal nos ha rechazado una consulta o una demanda, hemos recurrido a la Corte Suprema y la Corte Suprema nos ha dado el favor a nosotros y ha obligado al tribunal a pronunciarse y a ver los temas de fondo. Pero hay mucho que hay que hacer. Y yo creo que uno de los ámbitos, Julio, bueno, y Mauricio, o todos, donde no tenemos todavía una legislación que se debe profundizar, es el decreto ley 211. Yo creo que todavía estamos al debe. Ese tiene un montón de fallas. Por ejemplo, esta famosa atribución de la exclusividad del fiscal nacional económico. Muy parecido a lo que tenía esto del Servicio de Impuestos Internos, que hoy día es el que tiene la facultad de la acción. Lo mismo le pasa al fiscal. Pero también tienes un problema, no está regulado el silencio administrativo. ¿Cuánto se puede estar en silencio ese señor sin pronunciarse por algo que se le consulta? Es una situación, mira, yo voy a poner un caso aquí porque yo alegué, discutimos, mandamos cartas, fui a hablar con el fiscal nacional económico, hice 50.000 cosas, porque cuando, esto fue antes de pandemia, cuando la TAM hace un acuerdo y empiezan los accionistas en el fondo, y Delta muestra su interés por tomar un paquete de acciones de aproximadamente el 20% de la propiedad de la TAM. Pues en noviembre del año pasado, la TAM y Delta le comunican al fiscal nacional económico de que van para que se pronuncie su opinión con respecto a que Delta entre en la propiedad del ANEN con un 20% de las acciones. Pues ingresa ante el fiscal nacional económico. En ese mismo, el fiscal no se pronuncia. En su momento, supuestamente tenía 90 días, pero dentro de esos lapsos de 90 días, Delta levanta una OPA. Se concreta la OPA y el fiscal no se pronuncia. Se cancela a los que vendieron sus acciones por parte de Delta y el fiscal no se pronuncia. Y hasta el día de hoy no ha dicho nada, se quedó callado. Bueno, ¿y quién sanciona a este señor? ¿Tenía efecto en la competencia? Habría que verlo. Delta no es cualquier actor. ¿Cuál es lo que pasa si entra Delta en la propiedad de la TAM? ¿Delta va a seguir volando a Chile? ¿O a Latinoamérica? Son cosas. Puede que sea bueno, puede que sea malo, pero diga algo. ¿Cómo sancionamos eso, Julio? Tú sabes de que los dueños de los cuetos, hablemos con nombre y apellido esta cuestión. Yo creo que estos gallos deben haberse encomendado, no sé, a San Expedito o no sé a qué santo, porque tuvieron una suerte
que yo creo que no la van a contar dos veces. Una semana antes que se desatara la pandemia, Delta les pagó $2.000 millones por la venta de las acciones. Si se hubiera desatado la pandemia, ¿los habría pagado? Además, es una empresa que prácticamente está quebrada. Entonces, pero sigue el tema ahí. ¿Y el fiscal dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Porque este caso puede ser uno, pero pueden haber otros más. Claro, porque en definitiva el fiscal es el que debe iniciar la acción. Sí, pues, tiene si él no se exclusividad. pronuncia, no hay nada. No podemos hacerlo, no podemos hacer nada. Nos dejó de manos amarradas y no se pronunció nomás. Y ahí Entonces, la actual constitución, por ejemplo, no tiene alguna indicación donde diga, obligue a algún estamento a operar en estas operaciones un poco sospechosas, por decirlo de alguna manera. No es una obligación perentoria superior a la ley donde obliga al fiscal o a la Fiscalía Nacional, etcétera. Lo que pasa, Mauricio, es que la figura del fiscal nacional económico tiene un montón de cosas que hay que modificarlas y cambiarlas. Por ejemplo, es un funcionario designado por el presidente de la República. No te olvides de que hubo un fiscal nacional que renunció al cargo porque lo llamó el presidente de la República para sugerirle algo. Eso ocurrió en Chile. No quiero dar nombres, pero si alguien me lo pregunta se lo digo, pero hay nombres. ¿Quién es? Yo pregunto. Claro, y no es solamente la única institución así. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Servicio de Impuesto Interno, el director nacional, que fue un escandaloso en el primer gobierno de Sebastián Piñera, un hombre que en definitiva, es que le hizo el perdonazo a Johnson, permitió con ese perdonazo esa empresa después cambiara, dejara de ser Johnson, quedara como Johnson, o al revés, lo comprara Cencosud, y siguió el negocio, en beneficio, según ellos, de todo. Un hombre que le arrendaba sitios a Cencosud en Santiago. O sea, estaba tenía intereses creados. Entonces, esas cosas no pasan en este país. El tema de la Fiscalía Nacional Económica... Julio, además en el caso Johnson, agregar un detalle. El origen de esa deuda a impuestos internos y al fisco es porque había una demanda de impuestos internos y se produjo una rebaja de impuestos por la compra de una empresa zombie. No sé si alguien aquí, porque aquí estamos hablando de cosas que pasan en Chile, ¿eh? No estamos hablando de Estados Unidos, no, esto es en Chile. Aquí hasta por ahí, por el año 2009, 2010, yo creo que todavía pasa algunas veces, justificadamente, pero antes era descarado, había una industria digamos, había un supermercado de empresas zombies. ¿Qué eran las empresas zombies? Correcto. Empresas que habían quebrado, que ya no tenían bienes, no tenían patrimonio, no tenían nada, pero tenían un gran volumen de deuda que se traspasaba a una empresa que tenía utilidades y eso me permitía rebajar los impuestos. Cayeron todos los grupos económicos. Todo. Era una estafa. Estafaron al Estado. Perdón, solamente... Sí. Hernán, perdón, solamente para adicionar algo a lo que tú estás diciendo. Si mal no recuerdo, el presidente de la República en sus empresas compró varios zombies en su minuto. También. Cosa que se la dijo Mónica Rincón, se lo dijo en su cara. Y él decía que era legal. Bueno, pero ahí también hubo, por ejemplo, en un caso de empresa que demandó junto con Johnson impuestos internos, con Johnson los abogados de impuestos internos siguieron el juicio y lo mantuvieron vigente. Pero hubo otro juicio similar y más grande que ese,
que se perdió por abandono. Ese impuesto interno no lo siguió, pues lo perdió por abandono. Entonces, silencio administrativo nuevamente. Claro, ahí el tema, recordemos quién era, si era el señor Julio Pereira, y que generó un problema tremendo en impuesto interno, porque la Asociación de Funcionarios de Impuesto Interno manifestó esta situación de cómo habían intereses creados. Sí, él viene a hacer este perdonazo, ¿ya? Y en definitiva él tenía relaciones con Cencosud de una u otra manera. Eso por un lado. Y lo otro, que es más importante, que la acción penal en estas materias recaía solamente en Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, si él decía no procede nomás. Y si se atrasaba, podían prescribir. Recuerden que hubo algunos políticos que por delitos tributarios se salvaron bajo la lógica de la prescripción. En el caso, por ejemplo, de Enrique Ominami. ¿Ya? Sí. Ominami y Enrique Ominami. Claro, porque ellos manejan esto, y eso es criticable, y ahí es que buena esa reflexión que hace, porque esto nosotros tiene que ver con la lógica de quién es el jefe de la administración pública en este país, que es el presidente de la República. Entonces genera una serie de dependencia, y eso hay que generar la lógica de los pesos y contrapesos. De alguna manera hay que crear que sea una institución independiente, o sea, que llegue por unas vías totalmente independientes al poder político. Diferente. Perfecto, yo quisiera... No, yo creo... ¿Sí? Adelante. Exactamente. El tema es, ¿le podrá decir algún fiscal nacional o algún director de impuestos internos, le podrá decir que no al presidente de la República? Si él es el que lo designa. Qué difícil, ¿no? Hay que tener cojones para eso. Nada más. Y lo mismo con el Tribunal Constitucional, ojo, que donde llegan muchos de los diferendos, el típico resquicio que esto es inconstitucional, y llega ahí al Tribunal Constitucional, que también es nombrado. A propósito de los derechos de los consumidores, Mauricio, ha salido mucha propaganda, y yo he tenido varios digamos, diálogos con constitucionalistas que hablan de que hay que incorporar los derechos de los consumidores para poder terminar y darle más garras al CERNAP, porque el Tribunal Constitucional no se los dio. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso, y en esa parte yo estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional. Yo no sé si Julio y los dos tiene una opinión diferente, pero yo quiero argumentar por qué yo sostengo de que el tribunal hizo lo que correspondía. Porque, según mi razonamiento, yo no soy constitucionalista, no soy abogado, no soy nada, pero eso es mi razonamiento. Digo, si al CERNAC se le hubiera dado la facultad de sancionar, de multar, y que tiene interpretar la ley, pero además el CERNAP es legitimado activo, según mi opinión, se producía que se convertía en juez y parte. Juez y parte, claro. Y ese, acciona, hace el juicio. No puede ir a defender al consumidor después. Claro. Él es legitimado activo. Sí. Entonces, yo digo, ustedes, los constituyentes, yo estuve con Fernando H., yo le hice presente, le dije, yo no comparto con usted, profesor. No, yo creo que usted está errado en esto. Yo creo que ahí se producía el juez y parte, y eso tampoco es bueno para el país. No puede haber un organismo que tenga todas las atribuciones. Esa lucha se ha dado antes, y se dio y se ganó respecto de, por ejemplo, con el antiguo juez tributario, que era el lector del Servicio Interno. Yo saqué a colación eso. Claro, que fue la primera cuestión constitucional que eliminó esa norma del Código Tributario. Y es un abogado de Concepción, Fernando Sengue, fue el que accionó y terminan eliminando eso. Y claro, y da lugar en definitiva a los tribunales tributarios. Entonces tiene que haber una lógica de quien investiga, de quien acciona, sea diferente a quien investiga, y en definitiva quien termine sancionando, ¿ya? Para que haya un debido proceso. Entonces sí, es un argumento muy sólido el que ha manifestado. Claro, entonces yo les decía, mire, hay dos formas: que CERNAC no sea legitimado activo
y sean las asociaciones como lo somos, o sea, que sea una exclusividad de las asociaciones de consumidores, o podríamos buscar otra figura, pero yo creo que es mejor que sean las asociaciones de consumidores como existe en España, que son las asociaciones las que hacen las acciones colectivas, el Estado no se mete. O además también, adicionalmente, crear un tribunal de consumo, como existe en otros países. En Perú existen tribunales de consumo. Por lo tanto, tú podrías tener una instancia más independiente. ¿Mm? Entonces, creo y de tal manera que el organismo público pudiera tener esas atribuciones administrativas. Pero si le dábamos esas atribuciones al CERNAC, eran superiores incluso a las que tiene la Dirección del Trabajo. Porque la Dirección del Trabajo no es legitimado activo para defender al trabajador. No defiende al trabajador. El trabajador tiene que ir solito, independiente, buscar a otro abogado y va. Pero no es la Dirección del Trabajo. ¿Hasta dónde llega la Dirección del Trabajo? Hasta sancionar y multar. Hasta ahí. Pero si tú pasas quedaste en juez y parte. Y esa era la discusión que yo he tenido con Fernando Hacha, con Jaime Gajardo y otros más que yo les he dicho porque ellos sostenían esto, y yo, sin ser constitucionalista ni nada, mi razonamiento dice esto otro, le digo yo. Bueno, pero ese es un temazo. Y también es interesante eso de crear otro tribunal, porque el Tribunal de la Libre Competencia tiene otra lógica, cuidar la competencia. ¿Ya? Claro que haya, entonces no está pensado en cuidar finalmente al consumidor, y el consumidor y los usuarios entran ahí con otra lógica, tratando de forma indirectamente protegiendo sus intereses. Entonces son luchas desiguales. Entonces en un tribunal del consumidor la lucha sería en el tema que quieren, donde se genera el abuso. Eso también es muy interesante. Yo quería, en definitiva, señalar que lo que decía Mauricio en realidad del Tribunal Constitucional al principio, claro que a veces tiene acierto y otras veces no tanto, y claro, pero lo que sí es criticable del Tribunal Constitucional es cómo se integra, que ese es un tema, sí, y que por lo tanto tiene dependencia. Nosotros tenemos ministros en el Tribunal Constitucional que en su currículum no tiene la palabra Constitución, y que están ahí como regalo de consuelo porque por los años que fueron diputados, porque después perdieron una elección. Entonces, hay tema ahí sí, en cuanto a cómo son designados tanto por el presidente como por el Congreso. Entonces, y ahí el Tribunal Constitucional está al debe en cuanto a legitimidad. Sí, efectivamente. Me gustaría, para cerrar, estamos ya un poquito en la hora, ¿cierto? Y me gustaría también, un tema que da para largo, como lo dije al inicio, el consumo, ¿cierto? De productos y de servicios, o sea, nos afecta a todos. Es parte del diario vivir, uno no lo imagina, porque está tan acostumbrado a estas rutinas, pero todos estos temas que nos ha evidenciado Hernán y hemos comentado con Jorge y Julio son totalmente atingentes y de afectación directa a todos nosotros. Por lo tanto, es muy importante establecer también cuáles son los derechos de nosotros los ciudadanos frente a las acciones de consumo que vamos a llevar en el futuro, y cosa que debería estar regulada y plasmada en la nueva Constitución, esperemos que sí. Hemos hablado de las grandes empresas y de los grandes gigantes que, ¿cierto?, se mueven en este mar, ¿cierto?, de influencia, ¿cierto?, y de precariedades para los que consumen y de fortalezas para los que operan. Pero me gustaría aterrizar muy breve, Hernán, un poco tu visión respecto de lo que siempre se comenta y que sostienen la economía y que proporcionan empleo y cumplen poco menos que una función social, que no lo dudo, que son las pequeñas empresas, que también prestan, ¿cierto?, venden algún tipo de producto, ¿cierto?, prestan algún tipo de servicio, y de los cuales nosotros también como usuarios estamos afectos, ¿no?, al actuar, y a quien tanto de calidad prestan ese consumo o servicio. Me gustaría tu visión un poco, cómo quedan las pequeñísimas empresas, ¿cierto?, en este mar de los grandes, donde muchas veces también estas organizaciones compran o en el fondo suministran este tipo de productos y servicios, y terminan siendo a la larga, si bien son proveedores para el consumidor final, pero son consumidores de los grandes también. Entonces están ahí como al medio un poco porque son muchas veces regulados, sancionados por las mismas leyes que a los grandes le hacen mella. O sea,
Yo creo que a lo mejor ahí hay una segunda categoría quizás de consumo. Mira, la verdad que el tema de las pymes y las MIPE es un tema dramático. Son los grandes, son los grandes afectados en esta pandemia. Y, por lo tanto, la verdad que es un verdadero desastre el tema de las pymes. La desaparición de las pymes del mercado va a ser tremendo, les está afectando enormemente. El gobierno ha tirado muchos titulares, pero la verdad es que poco les ha llegado a las pymes y ha estado centrado más en las grandes empresas. Por lo tanto, esa es una queja permanente que tienen las pymes y yo he sido parte de la discusión con ellos porque nosotros en Conadecu también tenemos nuestro corazón y nuestro apoyo a las pymes, porque claramente es una manera de poder desconcentrar, pero también las pymes son personas. Normalmente las MIPE o las pequeñas empresas son emprendimientos familiares, son familias que han tomado un camino de poder crear empresa, pero también con mucho esfuerzo personal, pero que son muy frágiles. Y hoy día creo que la gran tragedia que tenemos son las pymes, son las MIPE, que son los grandes afectados, pero también que sufren de los grandes. No solamente sufren el abuso cuando son proveedores de ellos, que les pagan a 60, 120, 180 días, ponen sus condiciones, ponen sus precios y las empresas para adquirirle le fijan el precio prácticamente. Por lo tanto, pero muchas están dispuestas a ser proveedores de los grandes, pero sufren muchos abusos. Pero también tiene que ver con que las pymes necesitan apoyo, necesitan apoyo. Y este gobierno lo que menos le ha dado es apoyo. Se ha dicho un gran titular de 12.000, 13.000 millones de dólares, pero la verdad que no llegaron ni siquiera a 1.500 a las pymes. Se dijo que iba a llegar a 1.300.000 pymes, llegó solamente a 200.000 porque el gobierno le puso como condiciones la evaluación de los bancos y los requisitos y requerimientos que pudieran los bancos privados. Por lo tanto, los bancos privados no van a correr riesgo, no van a pesar de que habían garantías del Estado, pero los obstáculos, los requisitos hicieron imposible que se cogieran más, lo cual ha sido un tremendo fracaso. Y estamos viendo que esto, ¿qué es lo que está generando? La informalidad, porque claramente la informalidad es la que va ganando terreno y los pymes al final también se convierten en informales. Ya los pymes, hoy día estamos tramitando una nueva modificación a la ley de quiebra, pero le digo, si el pyme no va a ir a declararse en quiebra, porque usted para poder ingresar a declararse en quiebra tiene que tener 350 UF, o sea, tiene que tener 10 millones, ¿no? Si ese gallo ya está quebrado, ese gallo no tiene para pagar el arriendo, para pagar el agua, para pagar la luz. ¿Qué le está pidiendo 10 millones para ir a declararse en quiebra? ¿O para reorganizarse? No es eso. Entonces, hay cosas que hay que cambiarlas, pero parece que las lógicas que hay en este país es que no es para proteger a la mayoría, así como en el mismo caso de los beneficios o apoyos que han llegado para las personas, al final se han transformado en un gran titular, pero que realmente lo único que les ha llegado real y de efectivo a la gente fue su 10% de retiro de la AFP. Eso fue lo único. Y ese es el mayor. Pero exacto. Sí, encantado. Absolutamente.
Ahora, Mauricio, ¿no? Es un invitado de lujo el que nosotros hemos tenido hoy día. Y claro, nos quedan muchas interrogantes, pero sobre todo saber, quizá en otra próxima encuentro, cómo funciona con ADEPO, cómo trabaja y cómo la gente con problemas en algún momento determinado puede llegar a ustedes y qué asesoría hay. Entonces, nos queda un montón de temas que avanzar para comunicarle a nuestros vecinos. Gracias. Ya pues, estamos ahí siempre. Bueno, gracias Mauricio y bueno, y un tremendo saludo para todos los que nos están viendo o escuchando, a los panelistas también a quienes nos acompañaron y a todos los penquistas. Pues. El 25 es un día histórico y hay que ir a ponerse con su votito para poder que tengamos una nueva constitución y podamos conseguir la convención constitucional también. Y ese es el compromiso. Por supuesto, esa es la idea. Yo me despido, agradezco la oportunidad de haber compartido con Hernán Calderón, y yo dije, un símbolo de la lucha contra los abusos que por décadas enfrentamos nosotros como consumidores o usuarios. Y bueno, saludar a toda la gente del Valle Neuquén, a la gente del Gran Concepción, y un abrazo virtual para todos y saludos a nuestros amigos y a nuestras familias. Gracias. Adiós. sí, yo también me despido, Hernán, ha sido un agrado estar contigo. Quiero recordarle a nuestros auditores y a las personas que nos ven que lo que hemos conversado el día de hoy entra perfectamente dentro de lo que tenemos que votar el día 25. Puede que nos digan o nos quieran decir que no tiene nada que ver o que no hay ningún problema, pero ojo, llegamos a octubre del año pasado, y a octubre del año pasado llegamos porque el pueblo ya no aguantó más, y no aguantó más, ¿qué cosa? Abusos. Y en la medida que los abusos avanzaron en el tiempo, el Estado chileno se vació de contenido en esa misma proporción. Los abusos aumentaban y el Estado chileno se vaciaba de contenido. O sea, no generaba ni el más mínimo control para que hubiese un desarrollo de una vida medianamente digna al interior de nuestro país. ¿Y quién es el marco jurídico amplio que regula esta forma de vida que tenemos, este aumento del abuso y este vaciado de contenido del Estado? Bueno, justamente la Constitución de la dictadura. Así de simple. Por ende, si bien es cierto, el 25 de octubre no vamos a cambiar nada de un día para otro, pero sí vamos a cambiar todo el marco regulatorio, vamos a abrir la puerta para un cambio de marco regulatorio que nos permita que podamos generar control respecto, por ejemplo, a lo que estamos conversando el día de hoy. Y que no tengamos un Estado vacío como lo tenemos en este minuto, si el Estado no controla, no hace nada, está absolutamente vacío. Sus organizaciones no son creídas por la gente. Nadie lo cree. Nadie le cree, no le cree al Poder Legislativo, no le cree, ¿no es cierto?, al gobierno, no le cree a las fuerzas militares, carabineros, o sea, no se le cree a nada. El Estado está vaciado, se vació completo, ¿ya? Y se vació en la medida que él se vaciaba, los abusos crecían, y en forma absoluta. Estamos en este minuto ahí, y por ende, todos los que nos escuchan y nos ven, no se olviden de eso. Y mírense ustedes mismos, por favor, lo venimos diciendo todos los días miércoles, mírense ustedes mismos y vean lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Cuántas veces han abusado de ustedes? ¿Cuántas veces? ¿Ya? Necesitamos que esto se pare, y para eso necesitamos la participación de la ciudadanía. Y esa participación tiene que reflejarse en votación el día 25 y tiene que reflejarse en un apruebo masivo y una convención constituyente. Un gusto, Hernán, haber estado contigo. Un gusto, ojalá podamos encontrarnos nuevamente. Y un abrazo a toda la gente del Valle Neuquén y a todos quienes nos escuchan y nos ven por las señales de Radio Neuquén. Gracias. Adiós.
Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chao.